bırakma. Ne şimdi ne de gelecekte kızımın elini bırakma. Ne yanıt verdiğimi merak etmiyor musun? Anlatmışsındır. O diye. Başka türlüsü mümkün mü zaten? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Morirá Nare? ¿Will Saint Nare se pondrá la pistola en la cabeza y disparará después de dispararse? ¿Se arrepentirá la señora Sadakat de haber impedido que Nare se divorciara? ¿Por qué la señora Sadakat cae a los pies de la señora Fidan? ¿Es la vida de Nare en manos de la señora Fidan? Si Nare sobrevive a este incidente, Ozcan se divorciará de ella. ¿Es posible que Sain y Nare se reúnan después de este incidente? ¿Morirá Fikrille antes de decirles a Alia y Cian que Alice Korolu causó la muerte de Boran? ¿Cuál será la respuesta de Cian cuando Fikrille le diga que nunca suelte la mano de su hija? Cuando Cian pregunta, ¿no tienes curiosidad por mi respuesta? Alia dice que le dijiste que no sería posible. ¿Qué dirá Cian? ¿Will Cian defenderá su amor por Alia y le dirá que la ama, a pesar de la señora Sadakat? ¿Cómo progresará la relación de Alia y Cian? ¿Se enterará Cian del embarazo de Mine? ¿Podrán Demir y Mine descubrir lo que Gur sabe sobre Boran? ¿Gur dejó evidencia como le dijo a Mine? ¿Hasta cuándo continuará Demir su matrimonio forzado con Zerrin? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Cian no deje que su madre Sadakat diga ni una sola mala palabra contra Alia, sin importar lo que diga, sino que la abrace y le diga que la ama, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Mientras Nare salía del tribunal, protestaba por la presencia de su madre Sadakat en el tribunal como testigo de Ozcan y para impedir su divorcio, y Kaya y Sain repentinamente atacaron a Ozcan por detrás, causando caos. Cuando Nare ve a todos peleando entre sí y a Sain apuntando con una pistola a la cabeza de Ozcan, pensará que ella es la causa de todo esto. Creyendo que había llegado a un callejón sin salida, Nare tomó el arma de uno de los guardias y se disparó. Aunque Sain no puede acercarse a Nare porque piensa que está muerta, Cian la tomará inmediatamente en sus brazos y no dejará que Ozcan se acerque. Mientras tanto, Sain le pregunta a Cian si Nare está vivo o no y le pone el arma en la cabeza. Si Cian dice que Nare está muerto, Sain también querrá quitarse la vida. Pero afortunadamente, Nare lo mantendrá con vida por ahora. Sin embargo, la herida de bala que recibió lo dejará luchando por su vida. Sadakat se arrepentirá de sus propias acciones después de lo que hizo la señora Nare. Estará enojado consigo mismo y dirá, desearía haberlo dejado y divorciado. Espero que este incidente no afecte más la vida de sus hijos. La situación de Nare es muy difícil y solo la señora Fidan tiene una solución, así que primero la señora Sak caerá a sus pies y suplicará que salve a su hija. Después, sus hijos Zerrin y Sain le pedirán ayuda a Nare. Creo que la señora Fidan hará lo que sea necesario para Nare, donar sangre o donar un órgano que sea compatible. Porque si la señora Fidan no le brinda a Nare la ayuda que necesita, no vivirá mucho tiempo. Es por eso que las emociones de la señora Fidan, que son tan difíciles de manejar como las de la señora Sadakat, se mostrarán un poco en este incidente. Tan pronto como Nare recupere su salud, se divorciará de Ozcan. Esta vez, la señora Sadakat le ordenará a su ex yerno, de quien dijo que no se divorciaría, que se divorcie de él y se asegure de que se divorcien. Después de que Nare mejore, se casará con Sain. Alia siguió a Fikrille hasta la prisión y esperó en la puerta para averiguar con quién estaba hablando. Cuando Fikrille salió de la casa y vio a Alia frente a ella, se desmayó debido al malestar que le causaba su enfermedad. Alia está muy asustada por él y lo llevará al hospital inmediatamente. La señora Fikrille no lo presionará por un tiempo para que pueda recuperarse un poco. Sin embargo, siempre esperará el momento oportuno y tratará de averiguar por qué fuiste allí. La señora Fikrille querrá hablar y explicar esto mientras Cian y Alia estén juntos. Aunque Fikrille está muy molesta porque el matrimonio de Alia no es real, también es consciente de cómo Cian la mira y del vínculo entre ellos. Por eso le dirá a Cian que nunca suelte la mano de mi hija cuando estemos solos. Cian puede prometerle esto a Fikrille y decirle que realmente ama a Alia.
Luego Cian entrará a la habitación y hablará sobre la conversación entre él y Fikriyean. Cuando Alia no hace ningún comentario, Cian preguntará, ¿no tienes curiosidad por mi respuesta? Cuando Alia se entera por Fikriye que su matrimonio no es real, y porque ella ha aprobado que tal cosa no suceda, reaccionará con ira. Pero esperamos que Cian realmente le haya abierto su corazón a Alia esta vez y le haya dicho que la ama mucho y que nunca la soltará en su vida. Cian ahora se opondrá al comentario constante de Sakkan de que no pueden ser marido y mujer verdaderos y dirá amo a Alia. Cuando realmente quiera vivir como un hombre casado con Alia, se lo dirá a Alia. Después de examinar al Dr. Zenk en el hospital, Mine dijo que no le informaría a Cian hasta que supiera el final del periodo de aborto y el género. Aunque Zenk intentó explicarle a Mine que Cian tenía derecho a saber tal cosa y que provenía de un hombre casado, no pudo convencerla. Pero creo que Zenk no permitirá que Cian permanezca inconsciente de tal cosa y de alguna manera se asegurará de que Cian lo descubra. Cian intentará convencerla de que necesita abortar al bebé y deshacerse del comportamiento obsesivo de Mine. La Mía dijo que escondió lo que sabía sobre Cian en el lugar donde estaban las llaves que Gur le dejó. Es por eso que Mine intentará averiguar dónde están las llaves en su mano. Como dijo Gur, hizo esto porque esperaba dejar evidencia y que un día se revelara, y que esto provocara que Cian y Alia se separaran. Pero como morir nunca estuvo en sus planes, dejar esta evidencia atrás solo fortalecerá la carta del triunfo de Mine, y es por eso que Mine puede evitar que Cian la deje. Él y Demir Zerrin se conocen día a día y en algún momento, Demir puede ver el hermoso corazón de Zerrin y liberarla. Finalmente, en la casa donde llevó a Zerrin, diciendo que esta era su prisión, había fotos de su amada Seida por todas partes y enfermó debido a una infección por la herida que recibió. Zerrin no lo abandonó allí y huyó por la belleza de su corazón. Esta acción afectará a Demir. Y después de vivir algunos eventos más como este, Demir puede divorciarse de Zerrin, quien es inocente. Zerrin nunca podrá borrar a Kaya de su corazón. Entonces, ¿crees que Demir dejará a Zerrin? La señora Fidan hará el movimiento que mantendrá con vida a Nare. Sadakatan se arrepentirá de sus errores cuando esté a punto de perder a su hija. La señora Fikriye no podrá recuperarse de la enfermedad y morir. ¿Se revelará el embarazo oculto de Mine? ¿Will Mine encontrará el secreto dejado por Gur? ¿Alia y Cian están comenzando su verdadero matrimonio? Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.